Buenas tardes, buenas noches. Un saludo a nuestros oyentes del canal Italia por Cuba, el canal de la Asociación Nacional Italia-Cuba. Un abrazo a nuestro camarada Rubén, que nos acompaña en esta noche, en esta entrevista. Y un abrazo y un gran agradecimiento a nuestro invitado especial, que nos honra de su presencia. Uno de los máximos referentes políticos de nuestra época, no solo para Bolivia, sino para la lucha de los pueblos también de nuestra pobre Europa. Tenemos aquí como huésped en nuestro programa Evo Morales, el presidente Evo Morales, el líder que cambió la historia de Bolivia, la historia social, económica y política de Bolivia, cuando salió como presidente la primera vez en el 2006 hasta el 2019 con el golpe de Estado de parte de los gringos. La primera pregunta que quiero ponerte es esa. Rodrigo Paz salió en enero como nuevo presidente y con él fueron renovados los lazos con Estados Unidos. Así reencontramos en Bolivia la agencia de la DEA, el regreso del Fondo Monetario Internacional, pero encontramos también en la actualidad la lucha de los indígenas y del pueblo boliviano, por ejemplo, sobre todo de la COP, que no se limita a marchas o bloqueo, sino una movilización de alcance nacional con la participación, ¿no?, de múltiples sectores sociales. Esta lucha puede asumir la fuerza importante para desafiar el gobierno de Rodrigo Paz de cara en unas elecciones a corto plazo. ¿Qué opinas, Evo? No, muchas gracias. Un saludo a toda la amable audiencia de Canal Italia por Cuba. Gracias, hermano Roberto, por este contacto. Podríamos intentar resumir los acontecimientos económicos, políticos, culturales de mi amada Bolivia. Este hecho político inicia con golpe de Estado 2019 por tres elementos fundamentales. Uno, lamento mucho, los sumisos al imperio en Bolivia no aceptan. Como el imperio no acepta que los llamados indios podemos encabezar una revolución democrática y con resultados tan importantes en 14 años. Por tanto, golpe del gringo al indio. Peor todavía, cuando un modelo económico alejado del neoliberalismo ha dado resultados. Algunos datos importantes. La inversión pública 2005 eran apenas 700 millones de dólares. 2019 programado más de 8.000 millones de dólares. Récord histórico de nuestra gestión. Por ejemplo, la renta petrolera en 20 años de neoliberalismo eran apenas 4.000 millones de dólares. Después de que sentamos soberanía económica sobre nuestros recursos naturales, la renta petrolera en casi 14 años, 40.000 millones de dólares. Es un modelo económico que viene de la lucha de los movimientos populares, del movimiento indígena, y esa reivindicación convertida en políticas económicas. Entonces, como gobierno, como Estado, planificamos la industrialización del litio. Desde el 2014-15 rumbo a 2030, 41 plantas. Como Estado, como pueblo. Algunos con deuda interna, no con deuda externa. Eso no nos perdonó. Estaba en su primera gestión Donald Trump. Sus congresistas decían golpe por litio. Tesla, su dueño, Elon Musk,
golpe por Tesla, hemos financiado el golpe de Estado por litio. Entonces, otra vez se repite la historia desde tiempos coloniales. Bien, a un año exactamente recuperamos la democracia. Lamentablemente nos equivocamos en elegir a Lucho presidente. Desde el segundo día de su posesión, Lucho se somete a las recetas del Fondo Monetario Internacional, a un estado mínimo, que ese estado mínimo solo regula y no invierte. Pero no solo eso, se somete también a las contracciones, no inversión pública, políticas de contracción, ¿no? Bueno, Lucho continúa con las políticas del golpismo de Yanina Áñez. Llega durante el gobierno de Lucho, inventan procesos, porque en 2020 a mí me investigan de corrupción de 14 años, no encuentran nada y no va a encontrar nada. Yo goberné con la lema o con la ley de mis antepasados, Amasúa, Amayuya, Amaquella, no robar, no mentir, ni ser flojo. Yo hice política por la patria, no por la plata. Llegué a la presidencia sin formación académica gracias a la honestidad, gracias a la verdad, gracias a la sinceridad. Y como Estado con pueblo, bajo mi presidencia, Estado con clases. Acabamos con ese Estado colonial. Terminamos con ese Estado sin clases, un Estado impostor, un Estado aparente. Además de eso, un Estado fallido, digo porque 2005, 2004, presidente estaban pidiendo limosna para pagar sueldos y aguinaldos. Yo jamás me presté plata para pagar aguinaldos. Entonces, ese presidente, ¿no?, nos roba la sigla, intentan proscribir la candidatura de Evo. Pero no elimina a nuestro movimiento político. Seguimos siendo el movimiento político más grande de la historia. Algunos hermanos dicen, Evo es el mejor presidente de la historia de Bolivia. Yo digo, no. Evo no es el mejor presidente. Pero los 14 años es la mejor época de nuestra historia. Eso hasta ahora recuerda al pueblo. Si en 2019 la inversión pública era más de 8.000 millones y ahora es un poquito más de 3.000 millones de dólares. ¿Cómo bajaron? Es el modelo capitalista, modelo neoliberal. Ahora con un Estado neocolonial. ¿Por qué esta rebelión del pueblo contra Paz, Rodrigo? Lamentablemente, desde el primer momento, al día siguiente de su posición, empieza a mentir. No cumple sus promesas electorales. Diciembre del año pasado emite un decreto supremo 5503. Solamente resumo 3 cosas. Libre contratación para los obreros, libre importación con 0 arancel, que destroza a los pequeños productores medianos hasta grandes. Y cambiar el régimen simplificado para los pequeños comerciantes. En diciembre del año pasado, con decreto, elimina impuestos a las grandes fortunas y implementa impuestos para el pequeño productor agrario, para el pequeño productor agrícola, para el pequeño comerciante. Ha vuelto el tributo indigenal. Ayer en mi programa estaba recordando por qué Túpac Katari, Juliana Paza, 1781, cercó la ciudad de La Paz. 109 días, primer cerco, segundo cerco, marzo, segundo octubre de 1781. Más de 80 días. Primero pidiendo
se respetan sus derechos. Segundo, contra tributo indígena. Y tercero, contra la mita, esclavitud, ponguiaje, y además de eso, las familias cautivas. Mire, compañeras, compañeros de Italia, de Europa, de América Latina, durante la colonia, antes de la fundación de la República, los nacidos de España tenían plenos derechos. Y los mestizos o criollos, menos derechos. Y el movimiento indígena sin derecho, que es dueño absoluto de esta noble tierra. Ahí viene la rebelión de Tupac Katari. Después, los españoles descuartizan con 4 caballos. Cada caballo, uno de 2 manos y otro de 2 pies. Escarmiento para que nunca más haya otro Tupac Katari. Bueno, ahora te muestro. Con estos decretos, con las leyes, con propuestas de 10 leyes de privatización de servicios básicos, de recursos naturales. Quiere, como en aquel tiempo, español tenga más derechos. Los originarios contemporáneos tengan más derechos. Y el originario milenario, menos derechos. Otra vez, eliminar sus aspiraciones democráticas. ¿Por qué digo esto? Que el campesino indígena no puede hacer política, tiene que ser apolíticos. Independencia sindical, pluralismo ideológico, son instrumentos de dominación del capitalismo a los movimientos populares. Entonces, este levantamiento es una rebelión contra el modelo neoliberal y contra el Estado colonial. Eso vivimos en Bolivia. Presidente, usted formó parte de esa extraordinaria lista de presidentes que en la década de los años 2000 marcaron un hito en el continente latinoamericano. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época y sobre todo de Fidel y de Chávez? A ver, paralelo a eso, completando esta información, usted me preguntaba de la DEA. Ah, sí, perdón. Sí, mira, del Fondo Monetario también. Sí, falta nuevamente que el Fondo Monetario instale su oficina en el Banco Central de Bolivia, como era antes. Falta que el Comando Sur tenga oficina en Gran Cuartel General de Miraflores. Así recibí el 2006 como presidente. Falta que la CIA tenga su oficina en Palacio Quemado. La semana pasada visité el comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Lo que quieren hacer es cómo convertir a las Fuerzas Armadas como policía de las transnacionales. Como policía que cuide al capitalismo en territorio boliviano. ¿Están? Faltaría que Comando Sur nombre a su ministro de Defensa. Y la DEA. Nosotros sin DEA, expulsando DEA, demostramos la lucha contra el narcotráfico. Y nuestra gestión, felicitado por Europa, por Naciones Unidas, claro, menos el Departamento de Estado de Estados Unidos. La DEA, ¿qué moral tiene para luchar contra el narcotráfico si ellos negocian el narcotráfico? Solamente, si la DEA está aquí, a ver, con los funcionarios o servidores de Lucho y compañía, con sus hijos, con sus ministros, que lo agarren de narcos, pero les protege. Claro, son derecha. A hombres, mujeres, con principios ideológicos, con programas para los pueblos, que rechazan rotundamente cualquier intromisión extranjera, especialmente de Estados Unidos, a esos líderes sindicales o líderes políticos antiimperialistas acusados del narcotráfico. El tema del narcotráfico cumple un interés geopolítico en América Latina.
Pero además de eso, no puedo entender cómo en Bolivia el gobierno permite extranjeros, pero después dice Bolivia en el mundo. Cuando el hermano Petro hace una declaración de apoyo a la lucha indígena de los pueblos originarios, cuando se ofrece mediador para acabar, no, expulsa a la embajadora. Pero cuando argentinos, estadounidenses imponen políticas, no dice nada. Solo quiero leer algunos que están en Twitter de algunos personajes mal venidos para mí a Bolivia. Fernando Cerimero, argentino enviado a Milei, 14 de mayo. A fuerza de plata del narco, movilizaciones vos. Narco pedófilo, tic-tac. Me dicen como días contados. Este mismo señor, ¿qué dice? Su asesor personal de Rodrigo Paz. Privatizar o cerrar lleva meses, según legislación boliviana. Debería saberlo. Entre comillas, ya se inició igual. Es decir, la privatización, dice el argentino, delegado de Milei. La Constitución Política del Estado, ya Paz propuso modificación, también toma tiempo y acuerdos. Y a la izquierda la venimos corriendo desde la campaña. Abrazo. Otro, mira la intervención extranjera. La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia y no permitiremos que criminales y traficantes de droga derroquen al líder elegido democráticamente en nuestro hemisferio. Hace 3-4 días, Donald Trump ofrece a los presidentes latinoamericanos eliminar a los líderes del crimen organizado. Entre comillas, si quieren, puedo mandarles un misil directo al líder narco más importante de su país. Se trata de Evo Morales. Pero no falta otro señor militar, el líder del ejército privado más grande del mundo, Eric Prince, le pidió al gobierno de Donald Trump impedir que el pedófilo Evo Morales logre consumar un golpe de Estado. Bolivia tuvo elecciones. Rodrigo Paz ganó. No dejen que los narcos lo derroquen. La semana pasada. Pero cuando la OEA estaba sesionando para defender a Rodrigo Paz, una información del 20 de mayo de este año, Pedro Brieger denuncia. Ustedes, referencia a la OEA, ustedes ya nos ayudaron para evitar que el indio se eligiera en 2019, pero no lograron matarlo. Ahora necesitamos que la OEA nos ayude para que no vuelva. En el diario. Entonces, podemos seguir leyendo varios comunicados. Aquí Paz no gobierna. Gobierna Estados Unidos, Milei e Israel. Por decreto autorizó ingreso de una institución, me dicen expertos para pinchar, controlar las llamadas telefónicas. ¿No? Pese a eso, el pueblo firme, unido,
para defender sus recursos naturales, para evitar las privatizaciones. Qué lindo sería volver a tiempos de Hugo Chávez, Fidel, Kirchner, Correa, Lula. Primero garantizamos, junto a Evo, UNASUR. Después saltamos a CELAC. Después de que fundamos CELAC, yo estaba junto a la Central Obrera Boliviana en huelga de hambre en el Palacio Quemado para presionar al Congreso que apruebe normas para el pueblo, para los obreros, para los trabajadores. Y me llama Fidel, hablamos casi una hora telefónicamente, y me decía, Evo, CELAC es nueva OEA sin Estados Unidos, cuídelo. Es otro proceso de liberación, otra forma de acabar con la intervención de Estados Unidos. Me acuerdo perfectamente. Pero yo no pierdo la esperanza que va a volver eso. ¿Por qué? En el nuevo contexto geopolítico mundial, Estados Unidos ya no es potencia. Yo estoy convencido con lo que pasó en Irán, en Ucrania, ahora en Europa. Estados Unidos sin OTAN ya no es poder militar. Estados Unidos, el imperio norteamericano, sin el dólar no es potencia internacional. Sabe que no es hegemonía, se repliega a América Latina con su doctrina Monroe, América para los americanos. Para implementar América para los americanos, ya no es Guerra Fría. Aunque sigue vigente Plan Cóndor. Ahora el Plan Cóndor es ejecutado. Plan Cóndor es ejecutado ya no por coroneles ni generales, sino por jueces fiscales. Después de escuchar anoche las elecciones de Colombia, de Ecuador, en Bolivia, también Plan Cóndor ejecuta los tribunales electorales. Pero esos países que quieren someter a América Latina, Estados Unidos, ¿cuánto de apoyo tienen en su país? Yo leí hace un mes atrás, o tal vez un mes y medio, 75% de estadounidenses piden destitución. Cuando secuestraron al hermano Maduro, de mucha fuerza, desde acá. El hermano Maduro tenía más apoyo que Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué yo veo? El secuestro a Maduro ha hecho creer la posición antiimperialista en América Latina. Hasta la derecha, ¿qué decía acá en Bolivia? No estamos de acuerdo con Maduro, pero no aceptamos secuestro ni intervención. Eso creo que pasó en todas partes. Y el gran error de hoy día de Donald Trump dice, después del secuestro, ahora hemos recuperado nuestro petróleo. Por favor. Ahora vamos a vender petróleo a China, a Rusia, menos a Cuba. Mira, le hundió a Donald Trump. Sin embargo, decía, con su política o doctrina Monroe, ¿no? Cómo tratar de destrozar los partidos de izquierda. En Bolivia, Evo y Evo Pueblo somos víctimas, que es un movimiento político a la cabeza del movimiento indígena. Entonces, sus colaboradores, ¿no? Sus colaboradores con menos apoyo. A ver, aquí tenemos nuestras encuestas. Vamos a mostrar. Milei con menos del 70% de apoyo. Mira, esta encuesta sale el domingo anterior, no ayer. Atlas Electoral, te lo leo.
resultado de nuestra encuesta de percepción ciudadana sobre el desempeño del presidente Rodrigo Paz. Desaprueba 78%, aprueba 16%, 6% no opina. Ayer, otra encuesta, otra empresa, acá, desaprueba negativo 83% y 13% lo aprueba. Presidente de Ecuador, presidente de Chile, destrozados. Y por eso tengo mucha esperanza con la unidad del pueblo. Pueblo unido salva a su pueblo. Pueblo unido, esperanza para su pueblo. Unidos, los pueblos, derrota para el imperio. El triunfo de los pueblos. De ahí venimos. Por eso estamos convencidos que va a volver los tiempos de Chávez, de Fidel, de Kirchner. Es cuestión de tiempo. Estoy de acuerdo contigo. Mira, Presidente, sobre el endurecimiento del bloqueo criminal de los gringos contra Cuba, con las nuevas medidas del pedófilo Trump y del narcotraficante Rubio, puede ser que tenemos el riesgo de poner fin a la experiencia revolucionaria más hermosa, ¿no?, y duradera del continente. ¿Usted cree que existe este riesgo? Yo tengo mucha esperanza. Ojalá pueda haber cambios profundos, porque el antiimperialismo crece poco a poco en Estados Unidos. El alcalde que ganó las elecciones, creo, en Nueva York, con programas sociales, propuestas sociales, parecía ser una copia de nuestra propuesta social. Hay humanos, hay norteamericanos o estadounidenses con principios por la vida, por la paz. Y la diferencia que tenemos con Trump, Israel, algunos países de Sudamérica, pues odian, desprecian la vida, buscan confrontación, nos llevan al hambre, a la miseria, concentran el capital en pocas manos. Y Cuba demuestra una lucha tan fuerte, al bloqueo, a veces en luz. Ese pueblo cubano, con principios y valores, primero su revolución, que aceptaron una intervención. Primero su revolución, que someterse a chantaje y condicionamientos. Para mí, Fidel ha sido el hombre más solidario del mundo. Puedo comentar bastante de mis charlas cuando era dirigente, cuando era diputado y también cuando he sido presidente. Algo que aprendí como de mis padres también me enseñaron, me decía: Evo, hay que compartir lo poco que tenemos y no la sobra. Ese es parte de los principios, ¿no?, del movimiento indígena: no robar, compartir. Entonces, tengo mucha esperanza. Este bloqueo inhumano, salvaje, con la soberbia de presidentes, castigar de hambre a un pueblo porque se rebelan a un imperio, un pueblo que hace respetar su dignidad, su soberanía, un pueblo que ama la vida, que apoya a muchos países del mundo en la paz con justicia social.
¿Por qué digo esto? Gracias a Fidel, gracias a la Revolución de Cuba, más de 5.000 médicos egresados que estudiaron gratuitamente en Cuba. Primera vez, hermanos, indígenas, guaraníes, yuracarés, de otras nacionalidades han sido profesionales, médicos sobre todo. Eso no puedo olvidar. A cambio de eso, ¿quién nos pide? Nada. ¿Acaso Cuba tiene un pozo de gas, un pozo de petróleo? Nada. A eso se llama solidaridad. Le comento una reunión antes de que sea presidente de mi nación. Charla Hugo y Fidel. Un almuerzo, los tres. Ya era candidato a la presidencia, 2003 o 2004. Fidel le decía a Hugo, la vista es vista. La vista es la luz del ser humano. Usted puede estar en aviones de América Latina, la gente que no tiene recursos económicos, aquí nosotros operamos gratuitamente. Y un momento dijo, Fidel a Hugo, pueden operar 100.000 latinoamericanos. Perdone mi reacción, mi mala reacción en ese momento. No dije, pero pensé, operar 100.000 latinoamericanos gratuitamente. Y dije, creo que Fidel está loco. Sí. ¿Cómo? Aquí la operación promedio está $1.500. ¿Es 100.000? No creía. Y cuando gané la presidencia, organizamos con Cuba Misión Milagro. Médicos cubanos, médicos bolivianos. Solo en Bolivia se operaron más de 700.000. Mira, hermano Roberto. Por eso considero Fidel ha sido el hombre más solidario del mundo. Claro, médicos bolivianos, médicos cubanos, la experiencia de Cuba. Y así puedo comentar muchos programas de Fidel. Cuba, tarde o temprano, va a ser reconocido por el mundo. Ahora estará sometido a ese salvaje bloqueo económico de gobiernos de Estados Unidos que no tienen principios. Solo una prueba, ellos no aman a la vida, al ser humano. Ellos lo desprecian. Sobre pretexto de cómo concentrar el capital en pocas manos. Esa es nuestra profunda diferencia. Y también nosotros, italianos, no podemos olvidar la ayuda solidaria de los médicos cubanos, sobre todo en el periodo de la COVID. Llegaron en nuestras dos regiones de Piemonte y Lombardía para dar una ayuda importante contra el COVID. Y ahora están como más de 500 médicos para dar una ayuda importante a nuestra sanidad que está destrozada en la región de Calabria. Y entonces tenemos que dar una gracia a los médicos cubanos que exportan médicos y no bombas, ¿no? Así es. Mira, te hago una otra pregunta si tiene tiempo, porque nosotros como europeos entendemos poco alguna dinámica, ¿no? Sobre todo cuando se hizo la selección donde ganó Rodrigo Paz. Usted llamó a la población, al pueblo, al voto nulo, ¿no? ¿Fue una estrategia o una necesidad hacer eso? Lamentablemente Lucho Arce nos robó la sigla con una sentencia constitucional inconstitucional. ¿Por qué una sentencia constitucional inconstitucional? Magistrados del Tribunal Constitucional se autoprorrogaron, que es totalmente ilegal e inconstitucional.
Estos autoprobados nos roban, que el plan había sido Lucho 20 años de presidente, 10 años él y 10 años su ministro. Hay algunos como Hugo Moldes maneja la Guevara, cómo ha destrozado por ambición personal. Sin sigla, pero conseguimos 2 siglas prestados para ir a las elecciones, porque Evo está habilitado constitucionalmente. Y finalmente, pagando plata al Tribunal Supremo Electoral, $200,000, estos 2 partidos que tenían que prestar una sigla pierden su personalidad jurídica. Hasta 20 días antes de las elecciones intentamos negociar y un partido estaba listo para prestarnos. Finalmente Lucho Arce, personalmente, presidente, amenaza al dueño de la sigla Morena. Si prestas, te procesamos. Y el dueño se retira de las elecciones, estando la foto en la papeleta, por favor. Y quedamos sin asambleístas. Y 20, faltando 10 elecciones, 2 semanas, ni siquiera 20 días, 2 semanas. Y nuestro empleado dijo, voto nulo. Entonces, Lucho Arce con sigla prestada, de los 343 municipios que tiene Bolivia, apenas gana un municipio. Intentan dividirnos con Andrónico. Le hunde, destroza. Andrónico gana con 2 municipios. Actual gobierno gana en 92 municipios y el voto nulo gana en 169 municipios. Diputados uninominales por territorio. De los 60, 50 ganamos. Más algunos pluris, tenemos ahorita como 60 diputados. El voto nulo. En mi región, voto nulo, 85%. Y el diputado uninominal con 5%. ¿Te imaginas? Entonces, nos dijeron que el voto nulo ganó, aunque el Tribunal Supremo Electoral nos ubica en segundo lugar, sin tomar en cuenta el ausentismo. Ausentismo promedio es 7-8%, ahora llega a 13%. Algunas hermanas que me dicen que como Evo no está en la papeleta, no ha ido a votar. Si somos voto nulo, ausentismo, primera fuerza política. Y todos saben eso. Ahora, sigue la persecución, sigue la proscripción. A eso decimos, es un Estado neocolonial. Gracias. Después de la primera ola progresista de América Latina, estábamos viendo una segunda ola, vamos a decir, un poco menos progresista. Pero ahora está pasando una derrota, ¿no?, con la izquierda. Podemos decir que cometimos errores. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Yo no veo errores. Son planes. A ver, cuando organizamos UNASUR, CELAC, Obama constituye Alianza del Pacífico para continuar con las políticas del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. Desde el movimiento campesino nos hacíamos la burla, perdón la expresión. Decía, Área de Libre Ganancia en las Américas. Debía llamarse ALGA en vez de ALCA. Kirchner, en una cumbre de América, yo todavía no estaba presidente, acompañamos con Maradona, Diego Armando Maradona, enterramos el ALCA. Y hoy viene esa Alianza del Pacífico. Ahora ya no hay. Cuando se fortalecen estas instituciones, UNASUR y CELAC, Donald Trump organiza, Alianza del Perú para combatir a Chávez y a Maduro. Pregunto, ¿dónde está?
evidentemente, yo no sé si es error, pero en algunos países se fracciona. ¿El imperio qué hace? Desde arriba y afuera nos divide, dividiéndonos, nos somete y nos roban nuestros recursos naturales. Dividirnos para dominarnos y para robarnos. En caso Bolivia sigue fuerte, pero ¿qué pasó? Usó, traicionó a lucharse. Lamentablemente conocí. Hay algunos políticos que no tienen patria, no tienen principios, no tienen valores, solo tienen precio. Esa es nuestra diferencia. Siempre pueblo, líderes con pueblo, sí está vigente. Acá no se trata, si se trata de sobrevivir o triunfar, negociando con la derecha. Si no se triunfa, luchando. Con esfuerzo, con sacrificio y con creatividad. Propuestas siempre para el pueblo. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, hermano Roberto, por este contacto. Gracias a usted. Gracias a usted por su tiempo. Si puedo hacer una preguntita muy Tenemos rápida, una última pregunta. Muy rápida, compañero. Lo que te quiero preguntar es que con la llegada de Donald Trump, la derecha latinoamericana estuvo levantando su cabeza una vez más. La política de Trump es claramente racista, supremacista, marcadamente capitalista y contraria a todos los derechos de los pueblos indígenas. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que el efecto Trump provoque un fortalecimiento de las fuerzas populares de la defensa de la identidad de los pueblos, tal como está ocurriendo en Cuba frente a todas esas amenazas? En resumen, en Bolivia ya no es solamente una crisis económica, ni política, ni social. Yo diría, ni es lucha de clases, es lucha de identidad. ¿Por qué digo esto? Los originarios contemporáneos tienen más derechos que los originarios milenarios. Originarios milenarios, indígenas, antes no tenían derecho a educación. Solamente comento un pasaje de tantos miles de pasajes o de recuerdos. Hace 3 años, en la radio campesina Caucecho en Coca, con Leonardo Loza, antes senador, ahora gobernador, estuvimos animando fiestas del carnaval, llamado Martes de Chaya. Transmisión directa. Leonardo Loza me dice, Evo, yo escuché cuando era niño una discusión su papá y su mamá. Y su papá quería que vaya a la escuela. Y la mamá no quería que vaya a la escuela. ¿Y por qué la mamá no quería que vaya a la escuela? Leonardo Loza. Le he dicho, si mi hijo Leonardo va a aprender a leer y escribir, le van a matar. Mejor que no vaya. A los primeros aymaras quechuas que han aprendido a escribir, les han cortado la mano, escarmiento. Los primeros quechuas aymaras que han aprendido a leer, les han sacado el ojo. Cuando Leonardo me dijo eso, yo pregunté, me recordé. Cuando era niño, primero básico, segundo básico, pasaba de curso. Y mi mamá, María Aima Mamani, analfabeta, me dice, Evito, ¿qué es eso? Primero, segundo, tercero. Cada año hay que vender llave para el material escolar. Yo digo, mamita, estoy pasando de curso. Soy uno de los mejores alumnos. Y me dice mi mamita María, pero tu tío Casiano Aima estaba 9 años primero, nunca pasaba de curso. Y en una escuela clandestina.
Cuando era niño, solo ese tío que hacía Aima sabía escribir en todo el aire, no había otra persona. Venimos de esas familias. Ahora, indígenas, profesionales, intelectuales, empresarios, pero nunca pierden su identidad, nunca perdemos nuestra identidad. Y por eso es una lucha de identidad, ¿no? Y como movimiento indígena, ¿qué garantizamos? Estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad? Es la unidad en la diversidad. Esa unidad en la diversidad para enfrentar juntos, unidos, la adversidad como se presenta ahora. Pero unos grupos racistas, fascistas, odio, tanta campaña. A mí hace 40 años me acusan de narcotraficante, terrorista, asesino, ahora pedófilo. ¿Se imaginan? Solamente para hacer daño al movimiento indígena, no al Evo. ¿No? En Bolivia es tan grande, tan profunda la diversidad cultural. Esa diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. ¿Qué garantizamos con la plurinacionalidad? Originarios milenarios, con originarios contemporáneos unidos. Sin embargo, ellos nos desconocen. Con golpes nos quitan el poder y con una sentencia inconstitucional nos roban la sigla, con una demanda donde no hay víctima, no hay pruebas, no hubo debido proceso, me proscriben como candidato. Esa es nuestra historia. Entonces, esto es, ¿no?, un levantamiento, una rebelión tan auténtica del movimiento indígena contra el sistema capitalista. Y sabemos que el capitalismo no es ninguna solución para la humanidad. Y nosotros en nuestra gestión, 14 años, de 38% de extrema pobreza bajamos a 12%. Y la meta, con motivo del bicentenario, 2025 era cero de extrema pobreza. Yo en el gabinete debatía, quiero cero de pobreza. Me dijeron, no va a haber cero de pobreza. Hasta en Europa hay pobreza, 1 o 2%. Pero si era posible, cero de extrema pobreza. Golpe de Estado, empieza a crecer la pobreza. Lucho, y ahora, esta movilización en las calles, en el camino, les convoca el hambre, el desempleo, la pérdida del valor adquisitivo, la caída del consumo interno. Las políticas de contracción económica no resuelven el momento económico. A mí, ¿qué me dicen algunos compañeros? Evo, cuando estaba de presidente, faltaba tiempo para ganar plata. Hace unos 3, 4 semanas estaba en un acto de comerciantes gremiales. ¿Y qué me dice? Cuando Evo estaba presidente, no había tiempo para comer, porque vender, vender, vender. Ahora hay más comerciantes que compradores, justamente por las políticas o recetas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa historia no solamente de Bolivia, sino de toda América Latina. Como estará África, como estará Europa, no tengo información. Nada más, compañeros, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y a todos. Hasta el próximo momento, cualquier momento para seguir conversando. Gracias. Gracias, presidente, por tu tiempo. Muchas gracias.